Mi ex, a quien aún amo, subió una foto celebrando su segundo aniversario con su novia. Ni siquiera le importó cómo me podría sentir yo. Los hombres son seres crueles. El día que mi novio se enteró de que le había mandado a otro hombre una carta de 10 páginas donde decía que con él habría sido feliz para siempre, agarró una mochila y se fue sin mirar atrás. El mismo día, ese otro hombre, el que en teoría fue el amor de mi vida, respondió con 3 líneas frías y un adjunto que me recordaba que ya me había pedido que lo dejara en paz años atrás. Y yo, con los dos fuera de mi alcance, me quedé mirando la pantalla pensando que todo esto estaba pasando solo porque me atreví a ser honesta. Digan lo que quieran, pero para mí todo empezó con una foto que jamás debería haber existido. Yo conocí a Javier hace años y desde el principio supe que lo que sentía por él no era algo normal. No era el típico noviazgo de mensajitos cursis y salidas al cine, era de esos vínculos que te desordenan la vida entera. Peleábamos, nos reencontrábamos, volvíamos a pelear, nos decíamos cosas que a otra gente le parecerían imperdonables, pero había un hilo invisible que siempre nos jalaba de vuelta. Yo me enamoré de él con una intensidad que nunca había sentido y que, sinceramente, dudo volver a sentir. Cuando la relación se rompió del todo fue después de una de esas peleas en las que dices cosas que no sabes cómo desdecir. Él terminó enviándome un último mensaje donde me pedía, casi suplicando, que dejara de escribirle, que necesitaba que lo soltara, que respetara su decisión. Yo no respondí, pero tampoco lo solté. Simplemente cambié de estrategia. Dejé de aparecer de frente y pasé a mirar de lejos. Cuentas alternativas en redes, revisar quién lo etiquetaba, ver sus historias sin que él supiera que era yo. No escribía, técnicamente estaba cumpliendo su pedido de no buscarlo, pero tampoco podía hacer como que no existía. Lo veía en fotos con amigos, en cumpleaños, en viajes, y en todos esos escenarios armaba en mi cabeza versiones de lo que habría sido estar ahí con él. Me repetía que haberme apartado había sido un acto de amor, que yo había sido tan madura que lo dejé ir para que fuera feliz, aunque me destrozara por dentro. Esa era la narrativa con la que me dormía todas las noches. Con el tiempo apareció Santiago. Era lo opuesto a Javier en casi todo. Estable, atento, de esos que te preguntan si ya comiste y se acuerdan de tus citas médicas. Me abrió la puerta de una vida tranquila que yo no sabía ni cómo manejar. Empezamos a salir, y poco a poco se fue instalando en mi rutina, mensajes buenos días, cenas juntos, fines de semana de series y comidas caseras. Yo lo quería, no voy a negar eso, pero era un querer distinto, más silencioso. En el fondo, sentía que estaba viviendo una vida prestada, como si estuviera cuidando la casa de alguien más mientras el verdadero dueño estaba de viaje. Mi historia real, la que contaba cuando me ponía nostálgica, siempre era la otra, la de Javier. A nadie le decía abiertamente que seguía enamorada de Javier. No era tan torpe. Lo que hacía era disfrazarlo de reflexión madura. Si alguna vez salía el tema de los ex, yo decía que había tenido una relación muy grande que había decidido soltar por el bien de ambos. Me pintaba como esa mujer que renunció por amor, que fue tan valiente que permitió que él buscara su felicidad lejos de ella. Santiago escuchaba, me abrazaba y decía que ojalá nadie volviera a hacerme daño. Yo me dejaba consolar mientras en mi cabeza repetía el mismo guión. Yo fui la que lo soltó, yo fui la que se sacrificó. Así lograba seguir amando a Javier en silencio sin que nadie me cuestionara. Todo se vino abajo una tarde que, en teoría, era de lo más normal. Estábamos en el sofá, Santiago y yo, viendo una serie cualquiera. Él tenía la cabeza recostada en mi pierna y yo, como siempre, tenía el celular en la mano, haciendo scroll sin prestar demasiada atención. Hasta que apareció una foto de Javier, trajeado, sonriendo en una cena elegante, con Fernanda agarrada de su brazo. La mesa llena de velas, copas de vino, todo muy perfecto. El caption decía algo tipo que se sentía afortunado de llevar 2 años con la mujer de su vida, que gracias por enseñarle lo que era el amor de verdad. 2 años. Mujer de su vida. Amor de verdad. Cada palabra me cayó como un golpe en el pecho. En ese momento no vi una foto bonita de una pareja cualquiera, vi una provocación directa. Sentí que lo había escrito sabiendo perfectamente que yo lo seguía, que yo iba a leerlo, como si quisiera restregarme en la cara que había conseguido lo que siempre soñé con ser para él. Me hervía la sangre. Pensaba que ni siquiera le importaba cómo me podría sentir, que los hombres son crueles por naturaleza, que disfrutan sabiendo que te hieren. Mientras Santiago seguía viendo la pantalla del televisor sin enterarse de nada, yo sentí que el aire del salón se volvía irrespirable. Me levanté diciendo que iba al baño y cerré la puerta con seguro, como si necesitara encerrarme en un refugio. Ahí, sentada en la tapa del inodoro con el corazón desbocado, abrí la aplicación de notas del móvil. Empecé escribiendo solo un par de frases, algo como que dolía verlo feliz con otra, pero las palabras se fueron desbordando. Terminé escribiendo una carta larguísima a Javier. Le recordé cómo nos habíamos amado, cada gesto,
cada pelea convertida en prueba de pasión. Le dije que si me hubiera elegido a mí, yo habría sido la esposa que ahora tenía al lado. Le solté frases de sacrificio tipo que lo solté para que fuera feliz aunque me rompiera en 1000 pedazos, que siempre lo llevaría como una cicatriz hermosa. Mezclé reproches con recuerdos idealizados y una especie de filosofía barata sobre el amor que no se olvida. Era intenso, desordenado, pero profundamente mío. Al principio pensé que esa carta era solo eso, un desahogo que nadie iba a leer. Un documento que me permitiría vaciar todo lo que llevaba guardando tanto tiempo. Pero cuando la releí, ya calmada, me pareció casi un texto necesario, una verdad demasiado grande como para dejarla guardada en una nota perdida. Sentí que si no se la mandaba, estaba traicionando mi propia historia, como si borrara voluntariamente la magnitud de lo que había sentido. En mi cabeza empezó a formarse una idea que me parecía lógica. Él tenía derecho a saber hasta qué punto lo habían amado, y la persona que estaba ahora conmigo tenía derecho a saber con qué clase de amor era capaz de comprometerme. Fue ahí cuando se me ocurrió lo que muchos llamarán locura pero que para mí fue honestidad radical. Abrí el correo electrónico, copié la carta y la pegué en un mensaje dirigido a Javier. Pero no me quedé ahí. En el campo de copia añadí la dirección de Santiago. Pensé que así no habría secretos, que todo estaría sobre la mesa. Para Javier, esa carta sería la oportunidad de entender la magnitud del amor que despreció, para que supiera que nadie lo iba a querer como yo. Para Santiago, sería la prueba de que estaba con una mujer que ama de verdad, que no se queda a medias, que es capaz de sentir cosas enormes aunque duelan. En ningún momento lo vi como una traición. Lo vi como un acto valiente de sinceridad, algo que la mayoría no se atrevería a hacer. Recuerdo perfectamente el momento en que apreté enviar. Sentí un nudo en el estómago, un vértigo parecido al de tirarse desde un lugar muy alto, pero también una especie de alivio. Pensé que, por fin, estaba alineando mi vida externa con lo que llevaba años viviendo por dentro. Esa noche dormí poco, revisando el correo cada tanto, imaginando la cara de Javier al leer cada párrafo, la reacción de Santiago al descubrir que estaba con alguien que había amado así. Me repetía que, pasara lo que pasara, al menos nadie podría decir que construí mi vida sobre mentiras cómodas. La respuesta de Javier llegó primero y fue como una bofetada. 3 líneas escuetas donde agradecía que hubiera escrito, pero pedía, otra vez, que respetara su relación actual y que no volviera a contactarlo. Adjuntó una captura de aquel mensaje antiguo donde me había pedido lo mismo años atrás, como recordándome que, para él, aquello había terminado mucho antes de lo que yo estaba dispuesta a aceptar. No había ni rastro de la emoción que yo esperaba despertar, ni una sola frase que se dejara leer como duda o nostalgia. Solo límites. Fríos. Claros. Me quedé mirando la pantalla con un sabor amargo, diciéndome que esa frialdad era otra prueba de lo crueles que pueden ser los hombres cuando alguien se desnuda emocionalmente delante de ellos. Santiago tardó más en reaccionar, y esa espera fue peor que cualquier respuesta inmediata. Sabía que había leído el correo porque dejó de hablar tanto, se movía raro por la casa, evitaba quedarse a solas conmigo en espacios pequeños. Hasta que una noche, mientras cenábamos en silencio, dejó los cubiertos sobre el plato y me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Me dijo que no sabía ni por dónde empezar, que había leído frases en esa carta que lo atravesaron, como cuando yo decía que con Javier aún soñaba, que él era el puerto seguro pero no el mar, que si Javier me hubiera elegido, yo ahora sería su esposa. Dijo que todo ese discurso de que fui tan madura que lo solté, se caía en pedazos al ver la realidad, que nunca lo solté, que él había sido mi sustituto desde el principio. Yo escuchaba y sentía que me estaba juzgando por hacer algo que, según yo, era lo más honesto que alguien podía hacer. Le dije que estaba confundiendo las cosas, que el hecho de que haya amado así a otra persona no significaba que no pudiera construir algo real con él. Le expliqué que lo que hice fue ser valiente, que la mayoría prefiere ocultar sus sentimientos y vivir en relaciones tibias, mientras que yo decidí poner mi verdad sobre la mesa. Él respondió que eso no era valentía, que era una falta de respeto brutal, que lo había expuesto, que lo había puesto en copia de un correo donde se evidenciaba que nunca había sido más que un plan B. En vez de entender, me sentí atacada. Le dije que estaba reduciendo todo a su ego herido, que en lugar de ver que estaba invitándolo a conocerme de verdad, prefería encerrarse en el papel de víctima. Le dije que nadie soporta estar frente a alguien que ama de verdad, que todos quieren amores fáciles donde nadie incomoda a nadie. Él contestó que lo único que veía era que yo necesitaba que el mundo girara alrededor de una historia que ya había terminado, y que, mientras tanto, lo arrastraba él a ese guión sin preguntarle. Hubo un silencio larguísimo. Luego dijo que necesitaba irse unos días de la casa para pensar qué iba a hacer con todo esto. Ver a Santiago meter ropa en una mochila, guardar su portátil y salir por la puerta sin saber si volvería, me dejó en una especie de limbo. Por un lado, sentía el dolor obvio de la posible pérdida. Por otro, empezaba a construirme la idea de que estaba siendo castigada por hacer lo correcto.
Javier me bloqueó casi de inmediato. El correo dejó de aceptar mis mensajes, sus redes desaparecieron para mí, y supe por intuición que también le habría pedido a Fernanda que me bloqueara. Santiago se fue a casa de un amigo, según me dijo por un mensaje corto. Yo, sola en el sofá, miraba la pantalla del móvil en blanco y me repetía que había hecho lo que cualquier persona honesta habría hecho. Desde entonces, la frase que más ruido hace en mi cabeza es siempre la misma: el mundo prefiere las mentiras cómodas a las verdades dolorosas. Me veo a mí misma como alguien que se atrevió a decir lo que sentía de verdad, a mostrar que es posible seguir amando a alguien aunque ya no esté, y lo único que recibí a cambio fueron bloqueos, puertas cerradas y malinterpretaciones. Tal vez todos piensen que fui una inconsciente, pero yo sigo convencida de que la mayoría no aguanta a quien no está dispuesto a editar su corazón para encajar. Usuario Anónimo 1 dice: lo que tú llamas honestidad radical es una falta de respeto monumental hacia los dos hombres. A Javier le mandaste una carta que él no pidió después de que ya te había pedido distancia, y a Santiago lo pusiste en copia de una declaración donde lo dejas clarísimo como segundo plato. Eso no es valentía, es ego envuelto en poesía barata. Respuesta de la OP: es muy fácil criticar desde fuera cuando no eres tú quien carga con sentimientos que no se apagan solo porque alguien escribió: no me busques más. Yo no obligué a nadie a responder, solo puse mi verdad por escrito. Prefiero 1000 veces enfrentar las cosas de frente, incluso si incomodan, que seguir fingiendo una calma que no existe. Si eso hiere el orgullo de algunos, no sé hasta qué punto es problema mío. Usuario Anónimo 2 dice: te escudas mucho en que amas, de verdad, pero en la práctica solo se ve a alguien incapaz de aceptar un final. Javier te marcó límites más de una vez y Santiago confiaba en una historia que tú misma distorsionaste para quedar como la que lo soltó por amor. La carta no fue honestidad, fue la guinda de años de no soltar. Respuesta de la OP: nadie elige cómo de profundo le cala a una persona. Que Javier haya marcado límites no borra lo que yo sentí, ni hace desaparecer de golpe todo lo que vivimos. Y con Santiago, yo nunca le prometí que mi vida empezaba con él, siempre supo que venía de una relación intensa. Lo que hice fue mostrar las cosas sin maquillaje. Que ahora se vea feo para algunos no significa que antes no fuera real. Usuario Anónimo 3 dice: dices que hiciste lo que cualquier persona honesta habría hecho, pero la mayoría entiende que la honestidad no incluye arrastrar a tu pareja actual a una carta dirigida a otro hombre donde te vendes como la esposa perdida. Eso no es poner todo sobre la mesa, es dinamitar la mesa y luego quejarte de que todos salgan heridos. Respuesta de la OP: siempre he pensado que la gente se acostumbra tanto a las verdades a medias que cuando alguien se atreve a mostrarse entera, lo llaman dinamitar. Tal vez habría sido más cómodo para todos que hubiera borrado la nota, sonreído a Santiago y seguido dándole like en silencio a las fotos de aniversario de Javier. Pero esa versión de mí no sería honesta. Si eso me convierte en la mala de la película para ustedes, es algo con lo que supongo que tendré que vivir. Actualización 1. Después de que Santiago se fue de la casa y Javier me bloqueó por todos lados, me quedé con una sensación desagradable de injusticia metida en el pecho. Sentía que nadie había entendido realmente lo que había hecho con esa carta. Para ellos era un gesto invasivo, una locura, una falta de respeto. Para mí seguía siendo un acto de amor brutalmente honesto. Empecé a pensar que el problema no era lo que hice, sino que la audiencia había sido demasiado pequeña. Si solo 2 personas estaban viendo algo tan grande, era normal que se quedara reducido a sus egos heridos. Necesitaba que alguien más la leyera, alguien capaz de mirar más allá del escándalo. Revisé la carta original y me di cuenta de que, tal como estaba, dejaba ver demasiado el lado caótico, el desorden, las veces que me contradecía. Así que la abrí de nuevo y la trabajé como si fuera un texto literario. Fui cortando las partes donde se me notaba la obsesión más cruda, y fui afinando las frases de sacrificio. Añadí más partes donde hablaba de cómo había perdonado a Javier por haberme destrozado, de cómo lo había dejado ir por su propio bien, de cómo preferí cargar sola con el dolor antes que interferir en su felicidad. Me comencé a ver casi como un personaje, una figura trágica que por fin tenía una voz coherente. Con la nueva versión en la mano, se me ocurrió algo que, en mi cabeza, era un gesto de enorme respeto. Imprimí la carta, la metí en un sobre bonito y la dirigí a los padres de Javier. Redacté una nota breve donde explicaba que solo quería que supieran cuánto había querido a su hijo y hasta qué punto había estado dispuesta a hacer cosas por su felicidad. No lo viví como una invasión, sino como una especie de despedida digna. Pensaba en lo que muchas suegras dicen sobre querer nueras que amen de verdad a sus hijos, y yo me veía como esa nuera ideal que el destino les arrebató. Pero no me quedé ahí. Llevaba años escuchando un podcast de asesoría sentimental donde la gente enviaba sus historias y los presentadores las leían, analizaban, a veces, les daban una especie de sello de comprensión. Adapté la carta una vez más, eliminé nombres, detalles muy específicos y la convertí en un relato anónimo. La envié al correo del programa con un asunto calculado para llamar la atención,
algo que dejaba claro que se trataba de una mujer que había dejado ir al amor de su vida por su felicidad y que ahora dudaba de si había hecho lo correcto. Sentí que estaba elevando mi historia a algo más grande que mis propios líos cotidianos. Mientras esperaba alguna respuesta, empecé a imaginarla leída con una voz ajena, dramatizada, analizada. Me veía como autora de un testimonio importante, de esos que la gente comparte diciendo que ojalá más personas amaran así. En mi mente, la carta dejaba de ser un correo que había arruinado mi relación con Santiago y se convertía en un documento casi universal. Cada párrafo, cada metáfora cursi, cada frase de sacrificio adquiría un brillo nuevo cuando pensaba en un público amplio. No le conté a nadie lo que hice, ni a mi familia, que ya estaba suficientemente cansada del tema, ni por supuesto a Santiago, que seguía fuera intentando decidir si volvía o no. Sentía que esta vez el gesto estaba por encima de cualquier juicio cercano. Era yo frente al mundo, presentando mi versión sin intermediarios. Y en esa visión, si alguien cuestionaba la carta, ya no sería solo un exnovio herido o un novio actual desbordado, sino un público anónimo que podría opinar, y yo estaba convencida de que más de uno vería la nobleza de lo que había hecho. La espera se convirtió en parte del ritual. Revisaba el correo del podcast casi todos los días, imaginando cómo sería escuchar mi historia convertida en episodio. Me repetía que, cuando eso pasara, por fin alguien validaría el sacrificio que había hecho, que alguien diría en voz alta que no estaba loca, que simplemente había amado más de lo que la gente está dispuesta a soportar. En mi cabeza, todo lo que estaba viviendo no era el caos de una mujer que no suelta, sino el capítulo difícil antes del reconocimiento. Comentarios. Actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: enviar la carta a los padres de Javier y a un programa público no es romanticismo, es cruzar límites una y otra vez. Es como si no bastara con arrastrar a Alex y a tu novio a tu historia, ahora necesitas involucrar a cualquiera que esté cerca para que te diga que eres la víctima noble. No es respeto, es invasión envuelta en papel bonito. Respuesta de la OP: si algo aprendí de todo esto es que la gente se asusta cuando ve emociones fuera del molde. Para mí no fue invasión, fue cerrar un ciclo con quienes también formaron parte de esa etapa. Los padres de Javier no son extraños cualquiera, y el podcast es un espacio donde la gente justamente comparte historias difíciles. Que tú lo veas como cruzar límites no significa que no haya un trasfondo genuino detrás. Usuario anónimo 2 dice: te sigues colocando en papel de personaje trágico, pero ninguna tragedia clásica se sostiene en enviar cartas a toda la familia del otro. Llevas la carta a un nivel casi de campaña, buscando que alguien, quien sea, te valide porque los directamente implicados ya no quieren saber más. Eso no es grandeza emocional, es incapacidad de aceptar un no. Respuesta de la OP: claro que busco ser entendida, como cualquier ser humano. Cuando los directamente implicados deciden cerrar puertas sin siquiera escuchar tu versión hasta el final, es lógico querer un espacio donde tu perspectiva exista. No estoy haciendo una campaña contra nadie, estoy intentando que mi historia no se quede reducida a lo que otros decidieron ver. Si eso me convierte en algo que no encaja en tus categorías, no puedo hacer demasiado. Usuario anónimo 3 dice: llamas a tu gesto testimonio importante, pero lo que se ve es alguien que reescribe la carta para quedar más pulida, más sacrificada, más víctima y menos obsesiva. No estás contando la verdad, estás editando tu papel para que luzca mejor ante extraños. Y eso dice mucho de lo que realmente buscas con todo esto. Respuesta de la OP: toda historia que se cuenta pasa por algún tipo de edición, incluso las que se cuentan en terapia. Yo no alteré la esencia de lo que sentía, solo depuré el ruido para que se entendiera el núcleo. Que tú interpretes eso como maquillaje no cambia el hecho de que el amor, cuando es tan intenso, necesita 1000 intentos para explicarse. No veo que tiene de malo intentar que ese amor se escuche con claridad. Actualización 2. El día que el episodio salió al aire lo supe sin que nadie me avisara. Revisando el feed del podcast vi un título que encajaba demasiado bien con lo que había enviado. Lo puse de inmediato y, desde el primer párrafo, reconocí mi propia voz transformada. El narrador leía mi carta con una entonación que la volvía casi cine. Subrayaba cada frase en la que hablaba de renuncia, de dejar ir al hombre que amaba por su felicidad, de cargar sola con el dolor para no interferir en su vida. Me escuché a través de esa voz y, por primera vez en mucho tiempo, no me vi como alguien descontrolada, sino como alguien que había hecho algo grande que nadie alrededor quería reconocer. Mientras avanzaba el episodio, los presentadores comentaban mi historia con admiración. Hablaban de la valentía de soltar, de la madurez de entender que a veces amar a alguien es no estar en su camino. Se preguntaban qué habría sido de esa mujer, si habría encontrado paz, si habría logrado rehacer su vida. El relato ignoraba por completo el enfado de Santiago y el bloqueo de Javier, se centraba solo en esa versión estilizada que yo había enviado. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Me puse a llorar frente al teléfono, sintiendo que por fin alguien veía el sacrificio del que nadie hablaba. Al final del episodio,
leyeron algunos comentarios de oyentes que habían escrito casi de inmediato. Decían que ojalá todos amaran así, que la protagonista de esa carta merecía algo mejor, que el hombre al que dejó ir no la había valorado. Algunos decían que se veían reflejados en esa renuncia, que también habían soltado a alguien por amor. Cada mensaje era como un pequeño abrazo en medio de todo el rechazo que venía acumulando. Durante unos minutos, me sentí validada de una manera que ni Javier ni Santiago habían sido capaces de ofrecerme. No tardé en compartir el enlace. Se lo mandé a Santiago con un mensaje donde decía que esa era mi versión completa, que tal vez al escucharla le quedaba más claro que no había actuado desde la maldad sino desde un amor que no sabía recortarse. También lo compartí con un par de amigos, argumentando que ahora sí se podía entender el contexto de todo. Pensé que, al escucharlo dramatizado, verían lo que yo veía, una heroína trágica que había intentado hacer lo correcto y había salido mal parada. Pero el audio no se quedó en mi pequeño círculo. Muchas personas escuchan ese podcast, y lo que yo olvidé por completo es que el mundo no es tan grande como parece. Una amiga de Fernanda, por ejemplo, también lo escuchaba. En cuanto oyó la historia, empezó a notar coincidencias. La ciudad que se mencionaba, un viaje concreto que Javier había contado alguna vez, un regalo específico, incluso una frase que él solía usar y que yo metí en la carta como guiño. Para alguien que los conociera, no hacía falta ser demasiado listo para unir puntos. Esa amiga, sin dudarlo, le mandó el episodio a Fernanda con un mensaje directo diciendo que creía que esa historia iba sobre ellos. Fernanda escuchó la carta entera, las frases de renuncia, el tono de sacrificio, las metáforas sobre haberlo soltado por amor. Mientras la narración avanzaba, fue encajando piezas que quizás sospechaba desde hace tiempo, los mensajes que alguna vez vio en el teléfono de Javier, las veces que él le contó que una ex no terminaba de soltarlo, la aparición de mi correo reciente con copia a Santiago. Entendió que esa gran renuncia que el podcast pintaba como ejemplo no había sido una despedida silenciosa, sino la capa más bonita encima de una insistencia que llevaba años. Cuando supe que el episodio había llegado a ellos, sentí primero miedo, después rabia, y finalmente una extraña sensación de desafío. Pensé que, incluso si se reconocían, no podían negar que lo que ahí se contaba tenía algo de verdad. Era mi verdad, aunque no les gustara. Y en cierto modo, que se vieran reflejados en una historia contada ante tanta gente me pareció justo, como si por fin se mostrara al mundo que yo no había sido una loca suelta, sino alguien que amó a un nivel que incluso merecía análisis público. Comentarios actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, escuchar tu carta leída en un podcast no la hace más cierta, solo más adornada. Te agarraste de los comentarios de desconocidos para reforzar la idea de que eres una mártir incomprendida, cuando ellos no tienen ni idea de todo el historial que hay detrás. Y encima usaste esa validación para presionar de nuevo a Santiago, como si el aplauso de extraños justificara el daño real. Respuesta de la OP, nadie ha dicho que la opinión de desconocidos borre lo que ha pasado, pero ayuda a ver que no todo es blanco o negro. Durante meses solo escuché la versión en la que yo era el monstruo, así que sí, fue un alivio ver que alguien reconocía otra cara de la historia. Si Santiago está tan convencido de que yo soy tan terrible, escuchar una mirada distinta tampoco debería asustarlo tanto. Usuario anónimo 2 dice, el problema no es que el podcast empatice contigo, el problema es que tú sabías que había detalles suficientes como para que los involucrados se reconocieran. No te conformaste con mandar un correo privado, necesitabas un escenario. Y ahora que Fernanda se dio cuenta, sigues viéndolo como justicia poética en lugar de asumir que jugaste con su privacidad también. Respuesta de la OP, nunca di nombres ni datos literales, y en mi cabeza el mundo era lo bastante grande como para que quedara como una historia más entre muchas. Que alguien haya conectado los puntos era un riesgo, sí, pero también es la prueba de que lo que vivimos no fue algo cualquiera. No estoy jugando con la privacidad de nadie, estoy contando mi experiencia. Si a otros les incomoda escucharse reflejados, quizá deberían preguntarse por qué. Usuario anónimo 3 dice, dices que se sintió justo que ellos se vieran reflejados en la historia, pero ellos nunca eligieron participar en tu exhibición pública. El podcast no mostró el acoso previo, solo tu versión pulida. Te presentaste como heroína en un escenario donde ellos ni siquiera podían defenderse. Eso no es justicia, es manipular la narrativa a tu favor. Respuesta de la OP. Durante mucho tiempo la única narrativa que existió fue la que ellos decidieron imponer, que yo era una ex que no sabía soltar, punto. Esta vez fue mi voz la que se escuchó, aunque fuera incompleta. Tal vez no sea perfecto, pero al menos equilibra un poco la balanza. Que ahora se sientan incómodos porque no pueden controlar esa versión me parece significativo. Actualización 3. La reacción de Fernanda no fue el estallido celoso que muchos habrían esperado. No hubo escenas dramáticas en redes ni mensajes llenos de insultos. Lo que hizo fue mucho más calculado y, precisamente por eso, más difícil de sacudirse.
Rebuscó en los años de mensajes entre Javier y yo, recogió capturas de ruegos, de ultimátums disfrazados, de veces en las que yo le decía que no podía vivir sin una respuesta y terminaba enviando textos larguísimos en plena madrugada. En esos fragmentos se veía con claridad cómo Javier intentó varias veces marcar límites, pedir espacio, cortar el contacto, y cómo yo los atravesaba una y otra vez bajo la excusa de que necesitaba cerrar bien. Con todo ese material, Fernanda armó una especie de dossier. Me escribió un mensaje largo donde adjuntaba las capturas y me decía que había escuchado el episodio, que había leído la carta impresa que llegó a casa de los padres de Javier y que estaba harta de mi relato a medias. Me señaló que esa historia que vendí como gran renuncia omitía años de hostigamiento, de promesas rotas en las que yo decía que respetaría su relación y luego volvía a aparecer. Me planteó la posibilidad de una reunión con Javier y, si hacía falta, con un mediador, algún amigo común o incluso un profesional, para dejar claro que no iban a consentir más cartas ni relatos públicos sobre ellos. Leer ese mensaje fue como ver derrumbarse el escenario que había construido. No porque lo que ella mostraba fuera falso, sino porque eran partes de la historia que yo siempre había considerado detalles, no el núcleo. Para mí, aquellos mensajes desesperados eran la prueba de lo mucho que lo amaba, no un delito. Sin embargo, en la forma en que ella los ordenaba, se veían como un patrón, una insistencia que nunca quiso morir. Sentí rabia de que tomara todo fuera del contexto emocional, de que lo convirtiera en una especie de acusación. En mi cabeza seguía siendo alguien que había sido empujada a esos extremos por la intensidad de lo que sentía. No se quedó solo en escribirme a mí. Fernanda contactó también al podcast. Les explicó que la historia que leyeron se basaba en hechos reales pero presentados de forma parcial, que la autora omitió por completo el patrón de acoso que había habido y que tanto ella como Javier se sentían expuestos y atacados por ese relato. El canal, claramente asustado ante la posibilidad de que aquello se convirtiera en un problema mayor, publicó una pequeña actualización en otro episodio donde, sin mencionar nombres, aclaraban que la carta de la mujer que había renunciado al amor de su vida no representaba un caso de separación sana, sino una dinámica más compleja en la que se habían vulnerado límites. De un día para otro, lo que había sido un retrato casi heroico pasó a ser señalado como ejemplo problemático. Mientras eso pasaba, Santiago recibía su propio paquete de verdades. Por medio de Javier, de Fernanda o de algún amigo común, empezaron a llegarle capturas de los mensajes antiguos. Vio las veces que Javier me había pedido que no volviera a escribirle, vio cómo yo prometía respetar su nueva relación y pasado un tiempo volvía con otra carta, con otro desahogo, con otro intento de retomar contacto. Entendió que la carta reciente no era un gesto aislado de sinceridad, sino la última entrega de una historia larga donde yo nunca acepté el final. El episodio del podcast, que yo le había mandado como si fuera la versión legítima de lo ocurrido, se le reveló como una narración recortada donde yo quedaba como mártir a costa de la verdad. La explosión personal no tardó. Santiago me escribió para decirme que ya no sabía quién era la persona con la que había compartido cama, proyectos y rutinas. Me dijo que no le dolía solo lo que sentía por Javier, sino descubrir que mi versión de sacrificio estaba construida sobre años de no respetar límites ajenos. Lo que más repitió fue que en ningún momento le hablé de todo ese historial, que siempre le presenté la historia en clave de renuncia noble y nunca como una dificultad para aceptar un no a sus ojos. La carta, el correo en copia y el episodio en el podcast no eran actos de sinceridad, sino el clímax de una narrativa donde yo me acomodaba siempre en el papel que me dejaba mejor. Yo, como siempre, intenté defenderme. Le dije que esos mensajes correspondían a una época en la que estaba destrozada, que nadie reacciona de forma perfecta cuando le rompen el corazón, que todo lo que había escrito venía de un lugar de dolor, no de maldad. Le repetí que mi intención con la carta reciente era cerrar por fin esa etapa, no prolongarla. Pero mientras hablaba, sentía que mis palabras chocaban contra un muro ya formado. Santiago no estaba escuchando matices, solo veía patrones. Y en ese clima, cualquier intento de explicarme sonaba a excusa. Comentarios actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, Fernanda no sacó nada de contexto, simplemente puso en orden lo que tú misma escribiste. Lo que para ti son pruebas de amor, para los demás se ven como insistencia que no respeta límites. ¿Qué te moleste más que se haya caído tu imagen de mártir que el hecho de haber acosado durante años dice mucho de dónde tienes realmente puesto el foco? Respuesta de la OP. Nunca he negado que mis reacciones fueron intensas, pero reducir todo a la palabra acoso es una forma cómoda de no entrar en el dolor que había detrás. Es fácil convertir la emoción ajena en un caso clínico y lavarse las manos. Lo que Fernanda hizo fue armar un expediente para probar un punto, no tratar de entender cómo se llega a ese lugar. Y claro que duele ver tu historia convertida en eso. Usuario anónimo 2 dice, el podcast rectificó en cuanto supo más, y Santiago vio por fin la película completa. Ya no estamos hablando solo de interpretaciones, sino de hechos acumulados, mensajes insistentes, promesas rotas, nuevas cartas.
No eres una figura trágica injustamente incomprendida, eres alguien que evitó partes incómodas para quedar mejor. Eso no es dolor mal gestionado, es manipulación. Respuesta de la OP, el podcast hizo lo que tenía que hacer para protegerse, no por tener una verdad absoluta sobre mí. Y Santiago recibió la versión que otros decidieron mostrarle, ordenada para dejarme en el peor lugar posible. Que yo haya intentado darle forma a mi propia historia no significa que buscara engañar a nadie, sino que necesitaba un relato que pudiera soportar. No sé cuántas personas, en una situación así, se mostrarían en su versión más cruda desde el principio. Usuario Anónimo 3 dices que estabas destrozada y que nadie reacciona perfecto, pero la diferencia es que tú convertiste esa reacción en rutina. No fue una explosión puntual, fue una conducta sostenida en el tiempo. Incluso ahora, en lugar de pensar en el impacto que tuvo en los demás, sigues volviendo a cómo te duele a ti ver tu imagen caer. Esa es la esencia de tu problema. Respuesta de la OP, no voy a negar que miro las cosas desde mi dolor, porque es el único punto desde el que puedo hablar con honestidad. Sé que hubo un patrón, lo veo, pero también sé que no llegué ahí por puro capricho. Y aunque a muchos les parece que esa distinción no importa, para mí sí. Que otros solo se queden con el impacto exterior es comprensible, pero no voy a fingir que dentro de todo esto no hubo una parte mía que realmente creyó estar actuando desde el amor. Actualización 4. Las consecuencias empezaron a materializarse una detrás de otra, como si de pronto todo el hilo que había ido tensando durante años se rompiera al mismo tiempo. Lo primero fue la decisión definitiva de Santiago. Me pidió que nos viéramos en persona y llegó con una calma que dolía más que cualquier grito. Dijo que había decidido terminar la relación. Explicó que no podía seguir con alguien que lo presentaba públicamente como sustituto mientras convertía su obsesión con otro en contenido para un programa. Aclaró que, más que engañado, se sentía utilizado como personaje secundario en una historia que yo insistía en protagonizar. No hubo súplicas, ni portazos, solo una distancia firme que no dejaba espacio a negociación. Después vino el movimiento de Javier y Fernanda, esta vez por vías más formales. A través de un conocido de la familia o de alguien con formación legal, me llegó una carta donde se pedía que cesara cualquier tipo de contacto, directo o indirecto. Eso incluía correos, mensajes, cartas físicas, y cualquier intento de exponer nuestra historia en espacios públicos, aunque fuera de manera anónima. No hablaban de denuncias todavía, pero dejaban claro que si continuaba insistiendo, podían considerar medidas por acoso. Ver mi nombre en ese documento, asociado a esa palabra, me produjo una mezcla de vértigo y orgullo herido. Sentí que estaban convirtiendo algo que para mí era un drama romántico en un expediente frío. En mi familia, el impacto también fue inmediato. Algunos ya sabían, a grandes rasgos, que yo no había superado del todo a Javier, pero cuando se enteraron de que había enviado cartas a sus padres, que mi historia había salido en un podcast y que todo eso había terminado arrastrando a Santiago a una ruptura, la paciencia se derrumbó. Un par de personas empezaron a evitarme abruptamente, otros solo limitaban las conversaciones a temas prácticos. Hubo un momento particularmente duro en el que un familiar cercano me soltó, casi cansado, que ya no me veían como una romántica trágica, sino como alguien incapaz de aceptar un no. Esa frase se me quedó clavada como una espina. Incluso el podcast, ese lugar donde me había sentido por fin entendida, se convirtió en otra fuente de pérdida. El episodio con mi carta desapareció del catálogo público. En su lugar, el canal dejó un aviso genérico en otro programa donde pedía disculpas si en algún momento habían romantizado dinámicas dañinas o relaciones donde no se respetaban los límites. No mencionaban mi historia, pero yo sabía perfectamente que se referían a ella. Lo que antes me había hecho sentir como heroína anónima, ahora se convertía en recordatorio de algo problemático que preferían esconder. Frente a todo eso, volví a refugiarme en la misma narrativa que había ido construyendo desde el principio. Me repetía que lo que había tenido con Javier había sido tan grande que era normal que el mundo no supiera cómo encajarlo. Pensaba que Santiago no me dejó por maldad, sino porque no pudo con la intensidad. Que Javier y Fernanda no acudieron a términos legales por justicia, sino por miedo a seguir lidiando con algo que los desbordaba. Que mi familia se alejaba porque era más fácil etiquetarme como exagerada que revisar sus propias formas de amar. Mi discurso interior empezó a cambiar de tono. Ya no era solo incredulidad ante la incomprensión, era un victimismo más amargo. Empecé a creer de verdad que me estaban crucificando no por haber hecho daño, sino por atreverme a sentir más que los demás. Pensaba que si mis gestos los hubiera hecho un personaje en una película, la gente estaría llorando y diciendo que qué amor tan grande, pero como era yo, en una vida real y desordenada, preferían llamarlo acoso y egoísmo. Esa doble vara me alimentaba la idea de que el problema no era lo que había hecho, sino el tipo de mundo al que le tocó ocurrirle. Comentarios. Actualización 4. Usuario Anónimo 1 dice: estás recibiendo exactamente las consecuencias lógicas de tus actos y aún así las interpretas como castigo a tu intensidad.
Tu ex, su novia, tu familia, el podcast, todos han puesto límites. No es el mundo conspirando contra el amor verdadero, es gente protegiéndose de alguien que no sabe detenerse. Seguir viéndolo como crucifixión solo alarga tu propia ceguera. Respuesta de la OP: que la gente se proteja no significa automáticamente que estén en lo correcto ni que sus formas sean justas. Entiendo que cada uno haya hecho lo que consideró necesario, pero eso no borra el hecho de que muchas de mis acciones nacieron de un lugar de amor que nadie quiso mirar de frente. Si solo se habla de consecuencias y nunca del origen, es fácil montar un relato donde yo soy la única culpable. Usuario Anónimo 2 dice: que un familiar te diga que no eres una romántica trágica sino alguien que no sabe aceptar un no puede sonar duro, pero es probablemente la frase más honesta que te han dicho. Has insistido, has cruzado límites y has buscado escenarios para seguir en la historia. Eso no es amor grande, es negarse a aceptar que la otra persona ya no quiere participar. Respuesta de la OP: tal vez esa frase tenga algo de verdad, no lo niego, pero tampoco recoge todo el cuadro. Yo no fui la única que falló, ni la única que siguió alimentando algo que se suponía terminado. Hubo silencios ambiguos, gestos confusos, puertas medio abiertas. Reducir todo a que yo no sé aceptar no es demasiado conveniente para los demás. Usuario Anónimo 3 dice: te molesta que el podcast haya retirado el episodio y haya pedido disculpas, pero esa corrección era necesaria. No puedes pedir que te vean como heroína cuando omites la parte en la que vulneraste límites reales. No se trata de que el mundo no entienda el amor intenso, se trata de que por fin se está dejando de romantizar comportamientos que hacen daño. Respuesta de la OP: entiendo la preocupación general por no romantizar dinámicas dañinas, pero me cuesta ver mi historia solo desde ese ángulo. Tal vez el episodio no era perfecto, tal vez faltaban matices, pero para mí fue un espacio donde por primera vez me sentí escuchada. Que ahora todo se esconda bajo una alfombra de corrección me duele, porque siento que también se borra la parte de mi dolor que sí era real y legítima. Actualización 5. Han pasado varios meses desde todo eso y mi vida se ha ido encogiendo poco a poco. Ahora vivo sola en un departamento más pequeño, lejos de la casa donde antes compartía sofá y cenas con Santiago. Él rehizo su vida con una tranquilidad que a veces me abruma. No hablamos, no hay mensajes pendientes ni intentos de retomar nada. Es como si hubiera sido arrancado de mi historia de manera limpia, mientras yo sigo caminando entre los restos. De Javier y Fernanda sé poco, pero lo suficiente como para entender que siguen juntos. Cambiaron configuraciones en sus redes, ajustaron quien puede ver qué, quizá incluso cambiaron de número. De vez en cuando me llegan fragmentos de información por terceras personas, detalles sueltos de planes a futuro, viajes largos, compromisos, mudanzas. Yo no tengo acceso directo, solo migajas, y aun esas migajas me recuerdan que el mundo ha decidido girar sin que mi carta, mi podcast ni mi dolor hayan movido su eje. El episodio del podcast ya no está disponible, pero antes de que lo retiraran yo había guardado una grabación casera del audio. A veces, cuando la casa está especialmente silenciosa, lo pongo y me escucho convertida en relato. Cierro los ojos y dejo que esa versión de mí, la que ama y suelta, la que se sacrifica, vuelva a existir por un rato. Es casi como revisar una foto de alguien que sabes que ya no eres del todo, pero que te resistes a tirar. Ahí todavía soy la mujer que el público aplaudía, no la que terminó con una advertencia legal y un historial de mensajes expuesto. Por presión de mi familia y, en parte, por puro cansancio, terminé aceptando ir a terapia de grupo. No fue una iluminación repentina ni una decisión heroica, fue más bien la sensación de que ya no me quedaban muchos lugares a donde llevar todo esto. En una de las sesiones nos propusieron un ejercicio: escribir una carta que nunca se enviaría. Algunos compañeros escribieron a padres ausentes, otros a parejas infieles, otros a versiones jóvenes de sí mismos. Yo, sin casi pensarlo, volví a escribirle a Javier y, de rebote, a la mujer que está con él ahora. Esa carta salió distinta. No era tan grandilocuente, no estaba llena de metáforas de sacrificio, aunque el tono de martirio seguía ahí. Me describí como alguien que había sido castigada una y otra vez por sentir demasiado, por no saber esconder la intensidad de lo que llevaba dentro. Pero en medio de todo ese relato, casi sin advertirlo, se me escapó una línea extraña para mí. Escribí algo que venía a decir que nadie me había pedido todas esas cartas, que fui yo quien decidió cargar al mundo con lo que sentía. Cuando terminé de leerla en voz baja, esa frase se quedó resonando como un ruido incómodo. No voy a mentir y decir que de pronto entendí todo y me convertí en otra persona. Esa pequeña grieta en mi discurso no borró de golpe la idea de que el castigo fue excesivo. Sigo creyendo que la reacción de muchos fue desproporcionada, que es fácil tachar de acosadora a alguien cuando no se quiere mirar de dónde viene su insistencia. No me veo como un monstruo, ni como un peligro, ni como la caricatura que algunos armaron con mis errores. Me sigo viendo, en gran parte, como una exagerada,
Alguien que se pasó de la raya intentando sostener algo que sentía demasiado grande para dejarlo morir en silencio. Lo único que ha cambiado es la energía. Ya no tengo fuerzas para seguir escribiendo cartas a medio mundo, ni a padres ajenos, ni a programas, ni a Javier. Mi martirio se ha vuelto silencioso, casi rutinario. Camino, trabajo, voy a las sesiones, vuelvo a casa. De vez en cuando vuelvo a poner el audio del episodio guardado, como quien desempolva un recuerdo que le duele pero le resulta familiar. Y cada vez que repaso todo lo que pasó, la frase que se instala al final es siempre la misma: hice lo que mi corazón me pedía y el mundo me destruyó por eso. Supongo que este es el precio de sentir de verdad. Y aunque haya empezado a ver un poco que no todo fue culpa de los demás, la verdad es que sigo prefiriendo vivir en esta idea antes que aceptarlo todo como un simple error mío. Comentarios. Actualización 5. Usuario Anónimo 1 dice: esa frase que escribiste en terapia de que nadie te pidió las cartas es lo más honesto que has dicho en todo el relato, pero enseguida la entierras bajo capas de culpa al mundo. Sigues agarrada a la idea de que el castigo fue desproporcionado porque te permite no mirar de frente el daño que hiciste. Mientras sigas viendo todo como martirio, no va a haber avance real. Respuesta de la OP. Puede que tengas razón en que esa frase señala algo que me cuesta aceptar, pero tampoco voy a fingir que de repente todo lo que viví fue un simple capricho mío. Las cosas no son tan sencillas. Entiendo que hubo daño, lo veo cada vez que miro hacia atrás, pero también sé que no actué desde un lugar vacío. Tal vez tarde en integrar todo eso, y si mientras tanto necesito apoyarme en mi propio relato para no caerme del todo, es algo que tendré que gestionar a mi ritmo. Usuario Anónimo 2 dice: guardar el audio del podcast y escucharlo como recuerdo de cuando te sentiste entendida es aferrarte a una versión incompleta de ti misma. Es normal tener nostalgia, pero si de verdad quisieras cambiar, dejarías de alimentar esa imagen de heroína trágica. Ahora mismo estás en un punto donde ves un poquito tu responsabilidad, pero eliges quedarte en la comodidad de sentirte destruida por el mundo. Respuesta de la OP. Ese audio es una de las pocas cosas que me recuerdan que hubo un momento en que alguien miró mi historia sin ponerle solo etiquetas feas. Entiendo que no es la versión más completa ni más justa, pero también es parte de lo que fui. No creo que soltarlo de golpe sea la solución mágica. Tal vez con el tiempo deje de necesitar escucharlo, pero ahora mismo me ayuda a no sentir que todo fue solo oscuridad y error. Usuario Anónimo 3 dice: dices que te ves como exagerada y no como monstruo, pero eso es una forma suave de nombrar conductas que sí cruzaron líneas graves. No hace falta verte como villana para reconocer que el castigo no vino del universo, sino de las decisiones que tomaste una y otra vez. Hasta que no cambies esa frase final de que el mundo te destruyó por sentir, seguirás atascada en el mismo lugar, solo que más cansada. Respuesta de la OP. Tal vez algún día deje de ver las cosas como un enfrentamiento entre mi forma de sentir y el mundo, pero ahora mismo es la única manera que tengo de darle sentido a todo lo que pasó. Sé que mis decisiones tuvieron consecuencias, no vivo tan desconectada como para no verlo. Simplemente no estoy lista para resumirlo todo como si hubiera sido únicamente mi culpa. Si eso significa estar atascada un tiempo más, preferiría admitirlo así antes que vender una redención que todavía no siento.